En el futuro, el tratamiento de aguas residuales tendrá que ser accesible y sostenible. La denitrificación es un método usado para la remoción de nitrógeno. Los heterótrofos usan el carbono como fuente de energía. Cuando se tiene un licor nitrificado, este usualmente está deficiente en carbono y es limitante para que ocurra el proceso de denitrificación. Debe de haber carga carbonácea para que ocurra el proceso de denitrificación, ya sea preanóxica o posanóxica. Adicionalmente, para que ocurra una remoción de fósforo por medios biológicos, es necesaria la liberación de fósforo en la etapa anaeróbica por medio de microorganismos PAO, así como la asimilación de fósforo en la etapa aeróbica. Los reactores SBR, Sequencing Batch Reactors, llamados sistemas de llenado y descarga, operan por ciclos de tiempo. En este tipo de reactores también se puede realizar la remoción de nutrientes de las aguas residuales, una prioridad que se está requiriendo cada vez con más frecuencia. No debemos de perder de vista el nitrógeno y el fósforo. Pueden impactar negativamente en los cuerpos de agua porque favorecen el proceso de eutrofización. Hola diseñadores, soy Joaquín Enríquez y hoy en Ingeniería Directo al Grano les voy a hablar de SBR. ¿Qué podemos aprovechar? Inimaginable. Visita en YouTube nuestro canal Ingeniería Directo al Grano y suscríbete para recibir nuestro contenido. Muchos diseñadores conocen el SBR y las ventajas de espacio que ofrecen, pero ¿alguna vez te has preguntado qué pueden hacer los SBR en términos de remoción de nitrógeno y fósforo? Hoy vamos a hablar de cómo analizar los ciclos de un sistema SBR. Vamos a ver cómo ha evolucionado desde hace 70 años. El SBR es una herramienta potente para rehabilitar sistemas existentes, ya que no considera el sistema de sedimentación que ya está incluido en los ciclos de operación del sistema. Inicialmente se consideró el SBR para trabajar en aireación extendida, únicamente el proceso de nitrificación. Luego se incluyó la etapa de desnitrificación ajustando los ciclos. Sin embargo, el SBR es una tecnología que ha seguido avanzando y muchos colegas desconocen todo lo que se puede lograr con ella en términos de remoción de nutrientes, no solo nitrógeno, sino fósforo también. Efectivamente, en el SBR se puede incorporar la remoción biológica de fósforo, complementada con la remoción de nitrógeno, lo que la hace ser una tecnología importante para considerar cuando se requiere la remoción de nutrientes. Es una tecnología que se maneja por ciclos, totalmente automatizada, flexible, y es una tecnología de punta a tomar en cuenta. Debido a la falta de conocimiento de la remoción de nutrientes, nitrógeno y fósforo, mediante la utilización del SBR, no se considera como una tecnología apropiada, entre otras disponible. De esto hablaremos más adelante. Para la implementación de la remoción de nutrientes en un SBR se debe de seguir paso a paso, que te explicaré más adelante. Como experto LAN puede ver un universo de posibilidades. Recuerda que LAN es
lodos activados y sus diferentes modalidades. Lodos activados, SBR. Eso data desde los años 1914 y 1920. Luego, a finales de los años 50, 1960, el SBR se tomó nuevamente. Por lo general se utilizan dos unidades. Una está en operación, la otra está en stand-by o se está interconectando de tal forma para que los ciclos trabajen efectivamente uno a uno. Se requiere como tratamiento preliminar desbaste y desarenado. El proceso SBR contempla la remoción de carga carbonácea, la remoción de nitrógeno y la remoción de fósforo por medios biológicos. Aquí tenemos las relaciones del SBR con sus parámetros de diseño. Un factor de carga entre 0.04 y 0.10 kilogramos de DBO5 por kilogramo de sólido suspendido volátil por día, así como la carga volumétrica entre 0,1 y 0,3 kilogramos de DBO por metro cúbico por día. Trabajan a un tiempo de retención hidráulico entre 15 y 40 horas, un tiempo de retención biológico entre 15 y 30 días, y el licor de mezcla se puede decir que lo puede cubrir entre 2.000 a 5.000 miligramos de sólidos suspendidos totales por litro. Veamos qué tenemos acá. Aquí tenemos un esquema bien determinado de lo que es un SBR, que consiste en la alimentación, lo que son los datos de partida. Vamos a tener una descarga de fluente controlado, así como una descarga del exceso de lodo como tal. Aquí podemos ver de que se representa en un SBR cuando tenemos el tiempo de parada en los ciclos que consisten en alimentación, aireación, sedimentación y decantación. Cuando tenemos el proceso de decantación, tenemos un manto de lodo, tenemos una zona intermedia o zona buffer, y aquí tenemos el líquido que ha sido separado, que ha decantado, el líquido que ha sedimentado, que se ha separado y que se va a decantar. Entonces, en términos generales, el ciclo consiste en la alimentación. Después viene un proceso de aireación. Luego un proceso de sedimentación donde ocurren las separaciones o la formación de un manto de lodo, una zona buffer y una zona clarificada, que es la que se va a decantar. Sin embargo, dependiendo de la operación que vamos a hacer en el sistema, nosotros podemos tener encendidos y podemos tener paradas dependiendo del proceso que vayamos a aplicar. Cuando se habla de procesos, es entendido de que cuando hablamos de un proceso aeróbico, significa que hay presencia de oxígeno molecular. Tenemos el licor de mezcla en movimiento por medio de un sistema de aireación de burbuja fina, burbuja gruesa o un sistema de aireación mecánica. Cuando hablamos de un sistema anóxico, hablamos de la presencia de nitratos y la presencia de nitritos, y como medio para mantener esa biomasa en suspensión se utiliza un mezclador. Cuando hablamos de una operación o de un sistema anaeróbico, hablamos de que el nivel de oxígeno es cero, no hay presencia de nitratos o presencia de nitritos, y para mantener la biomasa en suspensión nosotros tenemos que utilizar un
mezclador. Entonces, una de las partes vitales muy importantes en el manejo de un sistema SBR viene identificado de la forma cómo se implementan esos ciclos de trabajo, esa forma de alimentación del agua cruda a tratar, la consideración de aireación y otra cosa de sedimentación y decantación. Pues veamos. En un SBR estamos considerando que por lo general vamos a tener 2 reactores en operación. Estamos hablando aquí del reactor 1 y del reactor 2, como ustedes lo están viendo. Esta fase identificada en negro significa sedimentación y decantación. Y la fase aireada, que viene a representar en este caso el proceso de nitrificación, que es la conversión de amonio a nitrato. Aquí estamos considerando la fórmula general. Entendemos que esto es un proceso aeróbico. Y entonces se contrasta con el reactor número 2, de que cuando ocurre la operación de sedimentación, decantación en el primer reactor, en el segundo reactor tenemos la fase aeróbica en cuestión. La reacción como tal. ¿Qué significa? De que si nosotros consideramos esta forma de operar este sistema SBR, cuando nosotros estemos aireando el reactor 2, el reactor 1 está en la fase de sedimentación, decantación. Y vamos a controlar esos ciclos por horas. Usualmente, cuando estamos hablando de un proceso de nitrificación, se hablan de 6 ciclos de 4 horas, donde hablamos de 2 horas para la sedimentación y la decantación y 2 horas para la aireación o la inyección de aire. Aquí tenemos la alimentación del afluente cruda. Se inicia ese proceso de aireación y así sucesivamente podemos tener procesos de decantación, procesos de aireación, sucesivamente hasta completar los ciclos de 24 horas en total. Entonces, podemos tener lo que es una alimentación de aire controlada para cada reactor, en donde podemos tener un primer reactor soplador y un segundo soplador que se va alimentando dadas las demandas de oxígeno que tenga el sistema, y podemos tener un tercer soplador en stand-by en caso de que ocurra falla con uno de los sistemas, con uno de los sopladores que tenemos encendido, entra el stand-by en operación. Toda esta operación es totalmente automatizada. La entrada de agua al sistema, los ciclos como tal, y en este caso cuando ocurre la parte de sedimentación y decantación, la decantación también se extrae a través de un ciclo de tiempo determinado que le vamos a considerar el sistema. Entonces, lo importante, aparte de considerar los ciclos, es entender qué ocurre cuando estamos analizando un sistema SBR y estamos considerando el proceso de aireación. Pues aquí tenemos el proceso de nitrificación, que es prácticamente cuando se dice que un sistema SBR está trabajando en aireación extendida. Sin embargo, esa consideración de nitrificación ha venido cambiando con el tiempo, y hoy por hoy los SBR pueden nitrificar y a su vez denitrificar. Para ello vamos a ver esto que tenemos acá. Tenemos los mismos ciclos representados, en donde aquí tenemos alimentación en forma parcial. Se ha dividido
las etapas de aireación en una etapa de encendido, que es una etapa donde va a nitrificar, una etapa de apagado, que es donde va a denitrificar, en donde existe la reducción de esa amonía a nitrógeno gas. Entonces nosotros podemos alimentar parcialmente, porque acuérdense que para que ocurra esa fase de denitrificación tiene que haber sustrato en cierta cantidad para que esa reducción de nitrato pase a nitrógeno gas, porque tenemos que tener carga carbonácea para ese proceso. Por eso es que se alimenta el sustrato en términos de carga carbonácea, en términos de DQO, cuando se está aireando. Alimentamos parcialmente porque tenemos que tener primero la conversión de ese nitrato, la conversión de esa amonía a nitrato, y tenemos que tener también esa carga carbonácea para que ocurra el proceso de denitrificación. Entonces alimentamos en forma parcial. Entonces cuando estamos aireando alimentamos oxígeno a través de difusores, de burbuja gruesa, burbuja fina o por una aireación mecánica. Para la parte de denitrificación tenemos que contar con un sistema de mezcla para mantener esa biomasa en suspensión, y dependiendo de la magnitud del tamaño de los SBR que nosotros tengamos, aquí se presenta la operación ya sea por sopladores grandes que controlen la operación con un soplador en stand-by, o también se puede manejar por un número de sopladores cada operación del sistema en forma par. Para compartir y aprovechar los sistemas de alimentación de aire, que en este caso estamos presentando los sopladores. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar también que cuando se alimenta la carga de sustrato al reactor de una sola vez, 100% de alimentación de carga hidráulica, de carga orgánica al sistema, donde nosotros vamos a tener un encendido de aire y un apagado, esa operación de nitrificación se puede dar. Pero en un momento dado, ese sustrato que nosotros alimentamos al sistema se puede consumir y podemos necesitar una fuente de carbono externo para poder complementar, para poder terminar ese proceso de denitrificación que nosotros tenemos en el sistema. Entonces, ese carbono externo viene dado en función de un sustrato como tal, que puede ser metanol, etanol, acetato, que va a hacer las necesidades de ese carbono que requiere para que esos heterótrofos reduzcan esos nitratos a nitrógeno gas. Entonces, tengan en consideración que en un momento dado, dependiendo de cómo alimentan ustedes el sustrato al sistema SBR, ustedes pueden en un momento dado necesitar una fuente externa de carbono. Es importante destacar desde el punto de vista operacional que cuando en el reactor 1 está encendido el aire, en el reactor 2 el aire está apagado y hay mezcla. Si vamos para el reactor 1 y el aire está off y tenemos mezcla, en el reactor 2 está encendido. Quiere decir que si nosotros tenemos una operación múltiple de reactores, estos dos reactores van a estar aireados. Y si hay una operación de mezcla, estos reactores se van a estar mezclando. Si invertimos la operación,
y estos están mezclando, aquí el aire está alimentado. Entonces quiere decir que un sistema de aireación desde el punto de vista de ahorro energético, el sistema de aire va a estar alimentando al primer reactor, y cuando cambie para el segundo reactor va a estar alimentando al segundo reactor. O sea, quiere decir que la misma red de aire nos va a servir tanto para el reactor 1 para el reactor 2. Entonces, una cuestión de ahorro en el CAPEX. Sin embargo, cuando estamos hablando de mezcla, debe haber un mezclador para el reactor 1 y un mezclador para el reactor 2. Entonces aquí no estamos duplicando una misma unidad para el reactor 1 o para el reactor 2, sino para efectos de mezcla, mezclador para el 1 y mezclador para el 2. Bien, hablábamos de que nosotros podemos implementar, dependiendo de cómo estemos manejando esta etapa, nosotros podemos hacer mejoras o podemos hacer una conversión de ese reactor que lo tenemos nitrificando, nosotros lo podemos convertir para que denitrifique. Entonces, inicialmente cuando estamos adicionando ese sustrato, nosotros, esa fase de tiempo que nosotros tenemos en ese ciclo, nosotros inicialmente podemos considerar una zona anóxica aplicando nuestro mezclador para mantener toda esa biomasa en suspensión. Acuérdense muy bien de que cuando nosotros estamos nitrificando en un reactor, a la final ese reactor, esa amonía que se convierte a nitrato, a la final de ese proceso de sedimentación, decantación, el licor de mezcla va a quedar cargado de nitrato. Y si queda cargado de nitrato, una de las formas que se utiliza cuando tú vayas a arrancar ese proceso nuevamente es que consideremos que la alimentación de sustrato, como tenemos de esa fase final que viene una condición anóxica con el sustrato, donde tenemos esa fuente de carbono, pues entonces se nos va a convertir ese nitrato a nitrógeno gas, se va a reducir de nitrato a nitrógeno gas. Entonces estamos aprovechando inicialmente ese reactor que nosotros teníamos para lo que es un proceso de denitrificación, pues ya convertimos parte de ese ciclo en una condición anóxica. Una vez que ya tenemos alimentado todo ese sustrato, procesamos la condición anóxica y luego a una fracción determinada de tiempo nosotros vamos a considerar el proceso de nitrificación. ¿Qué tal? Entonces aprovechamos ese mismo reactor que tenía un proceso de nitrificación para que la primera fase del ciclo se convierta en una condición anóxica seguido de una condición aeróbica en donde convertimos la amonía a nitrato. Entonces aquí tenemos una solución práctica de esos sistemas SBR que se quedaron en el proceso de nitrificación para convertirlos y que denitrifiquen. Importante es que hoy por hoy los sistemas SBR, aparte de que nitrifiquen, denitrifiquen, también pueden remover fósforo por medios biológicos, y esto es una alternativa que se está considerando hoy por hoy. Les explico. Ustedes vienen de ese proceso de nitrificación, donde la última fase que queda en la fase esa de sedimentación, decantación, ustedes tienen el sistema cargado con nitratos. Pues bien, ustedes van a seleccionar
de la primera fase de ese proceso cuando inicien ustedes el ciclo, el proceso anóxico, que por supuesto por un sistema de mezclado. ¿Por qué primero la fase anóxica y después la parte anaeróbica? Cuando nosotros agregamos sustrato y nosotros consideramos una condición anaeróbica y hay presencia de nitratos, hay una competencia con las bacterias PAO. Y esas bacterias PAO, hasta que no desaparezca el nitrato, no sea convertido, no sea reducido ese nitrato a nitrógeno gas, esas bacterias PAO no van a actuar para liberar el fósforo y recuperar otra vez el fósforo y asimilarlo para convertirlo. Entonces, recapitulemos. Ustedes vienen de un proceso de aireación, de un proceso de nitrificación, donde viene la fase de sedimentación y decantación, y ustedes van a tener nitrato presente en esa última fase. Pues bien, esa fase del nitrato que queda en el reactor como tal, una vez que reiniciemos los ciclos de alimentación de agua cruda, la primera fase va a ser anóxica y se va a alimentar una fracción de sustrato que va a ser debidamente calculado cuántos metros cúbicos vamos a agregar para que exista la reducción de nitrato a nitrógeno gas. Una vez culminado ese proceso anóxico donde me desaparece ese nitrato, empiezo a alimentar, a complementar la otra fracción que se requiere para completar ese ciclo que va a tener ese SBR. Entonces, aquí el sustrato que se alimenta va a tener ácidos grasos volátiles, o lo que se llama DQO rápidamente biodegradable, que va a ser asimilado por las bacterias PAO, y las bacterias PAO van a empezar a liberar en solución los fosfatos más los fosfatos que se tienen presentes de la alimentación. Una vez que se complementa, que se completa este ciclo anaeróbico, va a empezar el otro ciclo de aireación. Parte de ese contenido que complementa ese ciclo del SBR, donde va a ocurrir el proceso de nitrificación, donde se convierte la amonía a nitrato, y esos fosfatos que se liberaron en la zona anaeróbica, ya en la zona aeróbica van a ser eliminados por esas bacterias PAO y van a ser el complemento de esa biomasa que se va a generar en el sistema, y de que en el momento de la decantación la voy a extraer en el sistema como exceso de lodos. Entonces nos vamos a la parte de sedimentación y decantación, donde este nitrato que está presente cuando vaya a arrancar el ciclo nuevamente, entramos a la fase anóxica, donde alimentamos una fracción de sustrato, y luego cuando termine ese ciclo anóxico y empiece el ciclo anaeróbico, terminamos de suministrar, de inyectar ese sustrato, esa carga orgánica, esa carga hidráulica, para terminar de llenar ese reactor SBR y que se inicie esa fase anaeróbica y se complemente con la fase aeróbica, y en consecuencia ese proceso de sedimentación, decantación. Entonces, señores, hoy por hoy los sistemas SBR ya se pueden controlar, ya se puede determinar cuántos ciclos vamos a tener por día, y esos ciclos van a tener para la fase anóxica tantas horas, la zona anaeróbica tantas horas, así como la parte de aireación, y en consecuencia lo que es la sedimentación y la decantación. La tecnología de SBR sigue en boga, y mucho más que hoy por hoy se puede controlar para la remoción de nutrientes, específicamente el nitrógeno y el fósforo.
ya sea para aplicaciones de aguas servidas o para aplicaciones industriales. Pendiente de tu correo, que vamos a seguir enviando información valiosa para tus diseños. Visita nuestro canal de YouTube Ingeniería Directo al Grano y suscríbete. Nos vemos pronto.